Sí, hoy se conoció el último dato que vamos a estar compartiendo a propósito del nivel de actividad de las cuentas públicas. No es el cierre 2023, sino que el rezago nos indica que tenemos el dato del tercer trimestre. Claro. Un tercer trimestre que cambia la tendencia. Y como podía preverse, después del Nobel indicador adelantado de actividad que comenzó a publicar hace apenas 2 meses el Banco Central del Uruguay, demostrando además que ha sido bastante bueno en cuanto a la forma de poder estimar adelantado, creció 1%, vamos a ver la primera placa ya, la economía en este tercer trimestre, frente al segundo trimestre, o sea, al trimestre anterior. Esto nos muestra que después de 2 trimestres consecutivos muy flojos en la primera parte del año, con la incidencia fuerte de la sequía en varios rubros, indudablemente, también el impacto del tipo de cambio con la República Argentina, que pega en otra cantidad importante de rubros. Bueno, ahora algo cambió. Si lo miramos interanual, o sea, frente al tercer trimestre del año anterior, tenemos todavía una caída de 2 décimas. Y si sumamos los 9 primeros meses acumulados, enero-septiembre, estamos cerca de medio punto por debajo, ¿verdad? Por debajo, del claro. periodo anterior. Ahora vamos a ver más adelante, podemos compartir algún dato a propósito de cómo se comportó o cómo está comportándose con indicadores adelantados este cuarto trimestre y poder hacer alguna referencia a un crecimiento de la economía que les anticipo va a ser apenas de décimas, ¿sí? El crecimiento en entorno del 1% esperado seguramente sea demasiado optimista de todos modos. Pero vayamos ahora a ver el comportamiento trimestral ya en una línea de tiempo para poder acercarnos más a cómo viene este comportamiento. Como observan ustedes allí, la línea roja es el desestacionalizado, o sea, cada trimestre frente al periodo inmediato anterior. El azul es interanual frente al mismo de 2022 en este caso, o sea, el año anterior. Ahí tenemos la pandemia. Previo a la pandemia un crecimiento bastante débil en los últimos trimestres de la economía. El rebote post-pandemia, que se nota primero en el desestacionalizado, porque la comparación ante el trimestre anterior es inmediato el salto, después se empieza a ver ya en el interanual. Luego viene la sequía fuerte y ahí vemos hacia el final de la gráfica como en las dos comparaciones, interanual y desestacionalizada, el comportamiento es bastante débil. Sin embargo, este último trimestre nos entrega, insisto, frente al trimestre anterior, una flechita hacia arriba. Y seguramente el último trimestre también, pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a observar algo más a propósito de cómo se comportó la economía, ya viendo las razones de este 1% desestacionalizado y estas 2 décimas de caída. Vemos por sectores, vayamos viendo el comportamiento por distintos rubros de actividad en la siguiente placa, por favor. Acá tenemos actividades primarias, como ven ustedes. Esto es la actividad agropecuaria. Fíjense la enorme caída que tuvo en la primera parte del año. Eso es sequía pura y dura y un rebote fuerte, porque es eso, es rebote en la comparación y nos muestra un crecimiento. Esta es una de las razones, mejores datos en cuanto al agro para poder tener como referencia por qué se comportó mejor este tercer trimestre. Al lado de las industrias manufactureras, ahí no tenemos mucha suerte. Fíjense que sigue planchado sin tener un avance e incluso está por debajo del cero, sigue en terreno negativo. La siguiente placa, vamos a ver otros sectores de actividad, por favor. Allí vamos a tener, por ejemplo, la construcción. Fíjense ustedes, otro mes más de caída, otro trimestre de caída. Desapareció el factor UPM. El ferrocarril central también prácticamente ya ha desaparecido en cuanto a obra civil. Y es tan fuerte la incidencia de ese tipo de inversiones en una economía pequeña como la nuestra, que por más que veamos, por ejemplo, edificios para el sector inmobiliario por doquier en la ciudad de Montevideo y otro tipo de actividades, obras viales, para nada pueden empardar lo que es perder esos niveles de actividad en la construcción. ¿De cuántos y el puestos comercio hablamos, mal también. Luis? Acá estamos hablando, el trimestre anterior habíamos caído en el entorno de los 6 puntos y en este caímos 8,6 aproximadamente. Volvemos un momento a esa placa, a la anterior, porque hacía referencia al comercio. Lo que estábamos viendo en la anterior, por favor, si se puede, que es el sector de comercio, junto a la construcción. Si no lo dejamos, ya ahí lo tenemos.
Fíjense ustedes el comercio, que viene en caída hace tiempo, y esto se llama también el Argentina. impacto del consumo fuera del país, Claro. ¿no? La sustitución. Bien, dicho esto, entonces cerramos los sectores y ahora sí pasamos a la siguiente, porque hay también otra mirada a propósito de esto y tiene que ver con el consumo, con la inversión, que es lo que vemos acá. Fíjense ustedes, hay un repunte del consumo y eso es importante. Eso también es una de las razones por las cuales tenemos este incremento. Pero si miran la gráfica de la derecha, la inversión, la formación bruta de capital fijo, que en definitiva está poniendo por detrás la inversión, sigue con caídas e incluso más fuertes en este periodo. La placa siguiente nos va a permitir observar otras dimensiones del comportamiento de la economía y en este caso son las correspondientes al comercio exterior. Fíjense, las exportaciones, un repunte fuerte en el primer trimestre del año por un efecto comparativo, pero después cae en el segundo y vuelve a caer en el tercero. De todos modos, podemos anticipar que el cuarto va a ser distinto y que ya va a mostrar en la comparación interanual un crecimiento, porque se ha visto ya en los datos mensuales hasta ahora, por ejemplo, los de octubre. También en septiembre había levantado un poquito y seguramente el cierre de noviembre y diciembre indudablemente van a estar al alza. Que se deben Las exportaciones van a subir. Se debe a que el efecto sequía ha ido quedando atrás. Claro. Se debe a la producción de UPM, que se suma en la actividad forestal. Se debe también, por ejemplo, a mejoras en la demanda desde China, entre otros factores. Esto entonces nos demuestra, a la gráfica de al lado que teníamos, eran las importaciones que sí están al alza. Dicho esto entonces, y en este rápido repaso, miremos un poco hacia adelante. En la siguiente placa, por favor, para ya poder observar alguna dimensión más acerca del crecimiento económico. En la placa que viene ahora, lo que vamos a ver es las proyecciones para el año. Fíjense ustedes, el gobierno mantiene, de acuerdo con el dato de la rendición de cuentas, un crecimiento para este año de 1.3 y del año que viene 3.7. La encuesta de expectativas que mensualmente los analistas entregan al Banco Central, veremos ahora dentro de unas semanas a ver qué dicen, es bastante más pesimista para este año, 0.7, y es optimista para el que viene. Y ahí entregamos otras medidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL. Fíjense, todos esos organismos internacionales por encima del 1% para este año, por encima del 3% para el que viene. Y algunas mediciones privadas, también todas por encima a nivel internacional del 1% para este año esperado. Fitch, Moody's, Euromonitor, JP Morgan y también el Economist Intelligence Unit. Y acá podemos detenernos un segundo sin sacar esta placa porque es altamente probable que el crecimiento de la economía sea menor a medio punto, 0,4 quizás por allí, y bastante lejos de estas miradas. Un crecimiento que va a ser muy difícil que lo que creció este trimestre y lo que va a crecer el último puedan empardar la caída fuerte de la primera mitad del año. Depende de cuánto crezca el último trimestre. Sí, pero ya tenemos octubre y noviembre cerrados en una cantidad de indicadores adelantados, exportaciones, industria, datos de recaudación de DGI, por ejemplo. Ya se puede pensar en un crecimiento de medio punto porcentual, no más que eso. Y si nos quedamos un segundo más en esa placa, por favor, volvemos a ella, lo que teníamos allí también era el comportamiento para el año 2024. Y ahí sí hay mayor coincidencia de que es altamente probable que todo confluya hacia un crecimiento superior al 3%, con un rebote, ya sin sequía, con otras condiciones, a pesar que las condiciones internacionales no son las mejores para 2024. Ahora sí podemos pasar a la siguiente placa y miramos alguna dimensión más, ya comparándonos con qué pasa en la región. Fíjense ustedes, los datos, qué distintos se han comportado las economías de la región. En algunos casos tenemos tercer trimestre, otros solamente 2. Argentina, la barra celeste, con un efecto rebote que había mostrado en trimestres anteriores, venía arriba y empezó a caer y seguramente va a cerrar este año, ya lo vamos a ver enseguida en otra placa, con malos números. Uruguay venía arriba, nos pegó la sequía y el comportamiento no ha sido el mejor. Brasil ha sido bastante constante en su comportamiento. Paraguay venía mal y subió. ¿Qué va a pasar? Y ahora sí, en la siguiente placa, con 2023 y 2024 para la región. Estas son cifras de la CEPAL, basados también en trabajos del Fondo Monetario Internacional. La CEPAL sacó su informe hace unas horas nada más, en el día de hoy. Fíjense ustedes qué diferente comportamiento. Brasil va a crecer bastante mejor este año que el próximo,
Paraguay también crece más fuerte, pero en ambos años es muy bueno el dato. ¿Qué hace Paraguay para crecer tanto? Una economía que también rebotó post-pandemia muy fuerte, con una cantidad de condiciones favorables que podemos conversar un día a propósito incluso de su comercio exterior y de mejoras en la economía interna que son interesantes. El caso de Uruguay, ahí manejamos ese 1% que, insisto, se queda largo. Chile, con un muy pobre 2023 y levanta algo para 2024, y Argentina, que cae ahora y va a caer también en el próximo, y quizás la caída de 2024 va a ser bastante más que ese último dato que veíamos allí. Para terminar, la última placa, ¿en qué contexto ocurre todo esto? ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué pasa con el mundo? Y por lo tanto, veamos algunas perspectivas también para otras zonas del planeta en la siguiente placa. Acá lo que tenemos es, fíjense ustedes, el comportamiento a nivel de crecimiento mundial. 2023 en el entorno del 3, un poquito más abajo en 2024. Si empezamos a desagregar, economía desarrollada, fíjense, crece bastante menos los 2 años. Dentro de esas economías tenemos Estados Unidos, tenemos Japón, tenemos la Unión Europea, todos crecimientos bajos. Después están los países en desarrollo. Fíjense que el sostén del crecimiento económico va a estar mucho más sustentado en los países en desarrollo. Latinoamérica en el entorno del 2 y fracción, pero fíjense las últimas 2 barras. China, con un crecimiento que ya no es de 2 dígitos, ahora se ha acomodado bastante más en el entorno del 4%, pero comparado con el resto, fíjense. Y la última, una señal de los nuevos tiempos, India. Con 2 años de crecimiento, 23 y 24, por encima del 6%, además que ya venía con unos buenos años. Por ahí están los soportes para una época que es pospandemia, con la guerra todavía instalada en Ucrania, con algunos efectos bastante menores aún de lo que estaba ocurriendo en Israel y la Franja de Gaza, pero con la inflación, con la política monetaria que llevaron adelante los bancos centrales bastante contractiva. Mientras todo eso se va desmontando y en algunas zonas además afectadas por cuestiones naturales, la sequía no ha sido propiedad solo nuestra, bueno, eso es lo que nos espera en 2024. Dentro de ese panorama, hablar de un crecimiento del entorno del 3% para el año que viene en la economía uruguaya es muy buena cosa.